Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Job y vamos a abrir en el capítulo 4 del libro de Job. Estamos siguiendo el libro de Job, por supuesto que como les dije al principio, no vamos a hacer los 42 capítulos, ¿no? Porque esto nos llevaría a un año largo. Lo que estoy haciendo es dando una cantidad de pautas que usted después puede leer el libro de Job y puede entenderlo. Entonces vamos a seguir algunos 2 domingos más por lo menos. Pero el primer domingo del mes de marzo, el 5 de marzo, nos va a visitar Rubén del Rey, que es el actual director de la Sociedad Bíblica Argentina. Rubén del Rey es un hombre de Dios, que lo conocemos desde hace muchos años, es muy joven, yo fui compañero de su padre, así que podría ser tiene la edad de uno de mis hijos, ¿no? Rubén fue un gerente muy importante de Nestlé, que estaba preparado para ser uno de los coordinadores internacionales. Y en ese momento la Sociedad Bíblica necesitó una persona y me acuerdo que yo fui a conversar con él y él me dijo que lo iba a poner en oración y aceptó un cargo con muchísimo menos dinero que el que estaba ganando para poder servir al Señor. Es un hombre que no solamente predica, sino que su vida refleja esto. El 5 lo vamos a tener con nosotros para que esté aquí y para que podamos escuchar la palabra de Dios de boca de él. Así que ese día vamos a suspender Job y después seguimos. Vamos al capítulo 4 de Job, versículo 1. Capítulo 4 de Job, versículo 1. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? Nos detenemos acá un minuto. Elifaz es uno de los amigos y es el que rompe el fuego para consolar a Job después de 7 días. Y entonces vamos a tener en cuenta las palabras de él para ver cuál es el enfoque que le da al tema de Job. Entonces seguimos en el versículo 3. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la siega. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello en imaginaciones de visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Como todos sabemos, porque lo venimos repitiendo, Job era un varón perfecto, recto, y que Dios habla de su rectitud. No es algo que los hombres dicen por lo que ven, sino que el Dios que ve el corazón aprueba la actitud de Job y lo considera un hombre íntegro.
Él va a hablar un poco más adelante acerca de cómo era su vida antes de todas las calamidades que vinieron a él. Y él va a decir que en aquel momento los jóvenes al verme se hacían a un lado y los ancianos se ponían en pie. Indudablemente, justamente viene con el tema del boletín de hoy, era una sociedad de respeto, donde se respetaba a la persona. Y entonces, cuando aparecía Job, los hombres sabios, figuraba él entre los hombres sabios de la ciudad, la juventud tenía pudor de estar delante de él. Y dice, los jóvenes al verme se hacían a un lado, y los ancianos, los que se ponían de pie. Había una actitud de respeto frente a él. Esto que estamos tratando de recuperar, que puede ser que fuera no haya respeto, pero dentro de la iglesia del Señor tiene que haber respeto. Tiene que haber respeto. Tenemos que respetar y tenemos que saber ubicarnos dentro del contexto de la sociedad en que vivimos. Muchas veces hay mucha falta de respeto, pero es lamentable, sería lamentable si dentro de la iglesia hay falta de respeto. Afuera es lógico que lo haya, porque hay una decadencia tremenda, pero los cristianos tenemos que conservar esto que es el respeto, por eso estoy muy de acuerdo con el artículo que se escribió ahora. Los ancianos, dice, le rendían homenaje, los dirigentes se callaban y acataban sus palabras, y los pobres lo estimaban porque hacía justicia. Es decir, era un hombre que donde iba, la gente sabía que imponía respeto. ¿Por qué? Por su conducta, por su forma de ser. Job está sufriendo pérdidas de todo tipo. Y después que perdió su salud, pérdidas materiales, pérdidas afectivas, pérdidas de salud, después de eso la mujer habla desde el sufrimiento y tiene una reacción emotiva. Maldice a Dios y muérete. Esta es una reacción emotiva. Ve, sufre y dice esto. Dios no la va a tomar en cuenta. Pero alrededor de él hay 3 amigos que vinieron a consolarlo. Esos 3 amigos estuvieron con él 7 días callados, no dijeron nada, lo escucharon, no reaccionaron emotivamente. Cuando van a hablar es porque pensaron lo que iban a decir, Y habían llegado para condolerse con él y para darle consuelo. Estuvieron silenciosos, se condolieron con él, escucharon cómo Job rompía el silencio y comenzaba a quejarse, lo escucharon, esto que hablamos el domingo pasado, que desea no haber nacido, que desea no haber sido concebido, que maldice el día en que nació, que desea morir en ese momento. Para él nacer es acceder al sufrimiento, es lo que siente él en ese momento y hay que entenderlo, es un hombre que está sufriendo. Yo digo que cuando la persona está sufriendo puede decir muchas cosas que pueden herir nuestros oídos, pero que hay que entender que es fruto del sufrimiento. Es fruto del sufrimiento. ¿Qué sentido, plantea Job, tiene entonces vivir? Porque él siente que Dios lo ha encerrado en esto y que no puede salir. Los amigos se asombran y sienten que Job está equivocado. Pero es interesante porque el planteo que ellos hacen es sencillo, y yo lo voy a resumir rápidamente. Ellos dicen, si Job es íntegro, y está pasando esto, y Dios le mandó esto, entonces está cometiendo una injusticia. Por lo tanto, Dios no es íntegro. El íntegro es Job, pero Dios no es íntegro. Ahora, si Dios es íntegro, por algo ha permitido esto. Por lo tanto, el que no es íntegro es Job. El razonamiento es muy sencillo, él hace, ¿no? Si Job es íntegro, Dios se equivocó y entonces Dios no es íntegro. Pero si Job es íntegro, Dios se equivocó y no es íntegro. Pero si Dios es íntegro, entonces está actuando bien y el que no es íntegro es Job. Es el razonamiento del que está abajo y no ve nada. Porque nosotros que hemos leído el primero y el segundo capítulo sabemos que no es así, que Dios es íntegro y que Job también es íntegro. Pero ellos lo están mirando desde abajo. Y cuando lo miran desde abajo no pueden sentir que los dos sean íntegros. Entonces se vuelcan, por supuesto, como fieles hombres de fe, a que Dios es íntegro.
pero ahora hay que destruirlo a Job mostrándole que él no tiene integridad. Ahora, cuando uno lee los discursos de los amigos, tiene que recordar los primeros capítulos, donde Dios dice, mi siervo Job, íntegro, es un hombre íntegro. Pero ellos van a entrar a opinar, y los tres amigos sostienen, Dios es íntegro, y dudan de la integridad de Job. Intentan convencerlo, lo exhortan a que se arrepienta, quieren hacerlo volver al buen camino, al que no se fue para ningún lado. Este es un capítulo especial del libro de Job, sobre todo para los opinólogos. Vio que hay nacido ahora los opinólogos. Frente a todas las cosas tenemos a alguien que opina. La televisión ha inventado al panelista, lo sientan ahí, se habla el tema que tiene, él tiene que abrir la boca y decir algo. Y estos opinólogos hablan sin consistencia, sin saber las cosas. Por eso hay tanta frivolidad. Porque hay gente incapaz que trata temas que son muy serios y los derivan para cualquier lado. Este tramo del libro de Job es para los sabelotodos, para los que creen que tienen todas las respuestas. Es para los que se creen doctores en la fe, para los que creen que tienen una línea directa con Dios. No, no es así, no es así. Dios está en el cielo y nosotros sobre la tierra. Entonces tenemos que tener cuidado cuando opinamos, sobre todo sobre temas tan delicados como este, en qué es lo que decimos. La primera ronda de discursos, hay 3 rondas de discursos, la primera ronda de discursos le sugieren a Job que él ha pecado. Es una entrada de sugerencia. Te sugerimos que te des cuenta que algo habrás hecho. Y resume, al final de esa ronda donde hablan los 3 y después Job le va contestando, pero lo resume Sofar en el capítulo 11 donde dice, si estás cargado de pecado, aléjalo de ti, no des lugar en tu casa a la maldad, así podrás alzar limpia la frente y estarás tranquilo y sin temor y echarás en olvido tu sufrimiento. Se equivocó de una punta a la otra, pero lo está exhortando porque algo has hecho, algo has hecho. Cuando Job se defiende frente a todo esto, se mantiene en el principio de la integridad. Yo no hice nada, soy un hombre íntegro. Entonces empieza la segunda ronda de discursos y en la segunda ronda ya no sugieren que ha pecado, afirman que ha pecado. Ahora ya no lo sugieren. Ahora le van a afirmar y le van a decir, no, has pecado. Y entonces hablan Elifaz, Bildad, Sofar. Job le contesta a cada uno, pero ellos se mantienen firmes y van perdiendo la paciencia porque se dan cuenta que no tienen respuesta. Entonces termina Sofar diciendo, y cierra el diálogo y dice, tú sabes que siempre ha sido así, desde que el hombre existe en la tierra, la alegría del malvado dura poco y su gozo es solo por un momento. Como diciendo, si te perdiste todo es porque sos un malvado. Quiere decir que al principio empezaron sugiriendo y siguieron después afirmando, pero hay una tercera ronda y en la tercera ronda ya lo acusan directamente. Es decir, hay 3 pasos, ¿no?, de donde se van acercando. Primero, le sugieren, ¿no será que has pecado? La segunda, mirá, pecaste. Y la tercera, esto es lo que te pasa por lo que hiciste. Hablan también los 3. Y aparece el discurso de Elifaz al final y dice, porque tu maldad es mucha y tus pecados no tienen límite. Tú, sin necesitarlo, exigías prenda a los hermanos y le quitabas la ropa y los dejabas desnudos. Ya se está inventando todo esto. Dice, a quien tenía sed no le dabas agua, al que tenía hambre no le dabas de comer. Cómo eras poderoso y respetable, te creías el dueño de la tierra, dejabas ir a las viudas con las manos vacías y maltratabas a los huérfanos. Por eso ahora el peligro te rodea y te sientes de pronto lleno de terror. Es decir, no acertaron y lo peor es que cuando vieron que no tenían argumentos, empezaron a inventar incluso acciones que eran ajenas a la vida de Job. Son esos que quieren tener siempre la verdad de todas las cosas y que cuando sienten que no pueden llegar a esa verdad, entonces se levantan en su ira.
Es una progresión contra Job, la que aparece en todo el libro. Estoy recorriendo todo el libro porque lo que acabo de leer es del capítulo 22. Todo el libro, en todo el libro hay una progresión donde los amigos no saben qué es lo que pasa, pero quieren saberlo. Y no pueden actuar, porque el que no sabe no puede orientar, pero igual lo quieren orientar. Y cuando se dan cuenta que no pueden, entonces se le vuelan los pájaros. Y cuando se le vuelan los pájaros, empiezan a falsear hasta la realidad. Cuando uno lee esto que dice, porque tu maldad es mucha y todo lo demás, piensa en el primer capítulo donde dijo Dios, Job es íntegro, está apartado del mal. Y sabe que todo esto es una mentira. Pero la imaginación ha levantado esto porque en alguna forma tienen que explicar el problema del dolor y el problema del sufrimiento. Empezaron queriendo consolar y animar a Job y terminaron intentando destruirlo moralmente, desmintiendo a Dios que afirma que Dios es íntegro, y se fanatizan en sus argumentos. Es terrible cuando uno empieza a opinar de lo que no sabe, por todo el mal que hace, todo el mal que hace. Cuánto mejor hubiera sido que se siguieran quedando callados, que no abrieran la boca, que supieran consolar en el silencio y que si la abrían, la hubieran abierto con sabiduría, porque esto es lo que le falta, sabiduría. Yo tomo el discurso de Elifaz, es lo que hemos leído, el discurso de Elifaz. Elifaz es el que comienza el ciclo, pero uno puede estudiar este capítulo y se da cuenta cuáles son los argumentos que tienen frente al tema del dolor. Están todos en este capítulo. ¿Sobre qué base analizan el sufrimiento? En primer lugar, sobre la base de yo pienso, el razonamiento. Yo pienso que esto es así. Yo pienso que esto es así. La base, diríamos la base racionalista. Yo pienso que esto pasa por eso. Yo pienso. La obra docente de Job, que enseñaba a muchos, que animaba a los desanimados, que alentaba a los tristes, las condiciones buenas de vida que tenía Job, empiezan a despertar sospechas. Y entonces dice, tú que eres un fiel servidor de Dios, un hombre de recta conducta, ¿cómo es que no tienes plena confianza? Es decir, el razonamiento me hace pensar que si has tenido esta buena conducta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no tienes confianza en este momento? ¿Qué pasa? A través del razonamiento ponen dudas sobre Job. Genera la duda como método. El razonamiento siempre hace esto, duda. Por eso vamos avanzando en el pensamiento, porque dudamos, porque no aceptamos las cosas como son, ni aceptamos las explicaciones, sino que las vamos modificando a través de la duda. Lo primero que él hace es yo pienso. La segunda cosa que él dice, y se equivoca, ¿no? Pensando se equivoca. La segunda cosa dice yo he visto. Ahora empieza el empirismo, empieza qué es lo que yo veo. Y saca conclusiones. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injusticia la ciegan. Ahora, esto es verdad. Esto lo dice la palabra de Dios, pero no dice que van a recibir inmediatamente el asunto. Muchas veces hay gente que se pasa la vida sembrando iniquidad y sembrando odio y lo va a cosechar al final. Pero yo no puedo decir que una persona que esté sufriendo porque ha sembrado eso. Porque el caso de Job me está desmintiendo. Me está diciendo que él no ha sembrado eso y está sufriendo. Y creer que todo sufrimiento es porque llegó la tormenta y llegó la siega del mal que ha hecho, es un error. No siempre pasa así. No siempre pasa así. Muchos creen que la ley de la siembra y la cosecha es directa. Es directa. Que si me vino algo mal es porque sembré mal antes y por eso estás enfermo. No es así. No es así. Muchas veces es una prueba de Dios lo que viene y muchas veces la consecuencia y la cosecha viene al final de la vida, viene al final, no al principio. Entonces yo creo en la ley de la siembra y la cosecha porque es algo que enseña la palabra de Dios, pero sé que la siembra y la cosecha no es algo que empieza hoy y termina hoy. Muchas veces se siembra durante toda la vida y se cosecha al final. Y mucha gente que está sufriendo no es porque esté cosechando nada, sino porque está siendo probada por Dios.
Entonces es muy difícil hablar frente al dolor ajeno. Y como esto no le da resultado, como razonando no le da resultado, y como la experiencia no le sirve, y ve que no le cierra el argumento, entonces va al argumento místico. ¿Y qué es el argumento místico? Dice, tuve una visión nocturna, lo leímos, tuve una visión nocturna. Tuve una visión nocturna. Y él describe toda la visión nocturna que tiene y un espíritu que pasaba frente de él y que la piel se me erizaba. Y él dice, por las noches, cuando llega el sueño y caen sobre los hombres, tuve una inquieta pesadilla y el terror se apoderó de mí y todos los huesos me temblaban y un soplo rozó mi cara. Y alguien estaba allí y pude ver su silueta, pero no el aspecto que tenía. Y luego oí su voz. Y la voz dice algo que todo el mundo sabe sin necesidad de que venga un fantasma a decírselo. ¿Será el hombre más justo que su Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Esto es una cosa que no necesita ningún fantasma para que se lo venga a decir. Pero es el místico. El místico es el que dice, el Señor me ha dicho, hermano. El Señor me ha dicho. Cuidado con los que dicen el Señor me ha dicho. Siento del Señor esto. ¿Y cómo sabe que es del Señor y no de Satanás? Lo que siente. Cuidado. Es una señal del Señor. El Señor me ha mostrado. Si te ha mostrado es un problema tuyo. ¿Te lo ha mostrado a ti? Perfecto. A mí no me lo ha mostrado todavía. ¿Me explico? Hay que ponerle límite a los místicos que quieren tomar dominio sobre otros diciendo que ellos tienen una línea directa con Dios y que Dios le ha dicho tal cosa. Si se lo dijo, cállese la boca. Dios se lo va a cumplir. Pero no, tengo que tomar dominio, manipular al otro, manejar sus sentimientos, obligarlo a aceptar lo que yo creo. Y entonces empiezo con, mirá, te voy a decir que esta noche tuve una revelación de Dios y lo que vos estás haciendo, mire, si Dios tiene algo que decírselo a usted, no se lo va a decir al vecino para que se lo transmita, se lo va a decir directamente. Se lo va a decir directamente. Cuando alguien viene y me dice, pastor, yo siento del Señor que, le digo, mire, yo ya voy a sentirlo también. Si es del Señor, yo también me comunico con Dios, ¿eh? No crea que usted solo se comunica. Pero hay que tener cuidado con estos manipuladores de la fe, que sienten, que oyen, que ven. No, miren, Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura en la cual tenemos que estar firmes. No en lo que me dice fulano, me dice mengano, de lo que sintió, de lo que vio. Y por otro lado, ¿qué hacemos cuando eso no se cumple? Yo me acuerdo que íbamos a entrar al 2001 y escuchaba a uno de estos agoreros, predicadores dice, el Señor me ha dicho que el año 2001 va a ser un año brillante para el país, que Dios va a derramar bendiciones. Se quebró el país ese año, hermano, se quebró. Y auguraba bendiciones. Yo le decía a un pastor, si nosotros tenemos que ser bíblicos, exactamente bíblicos, auguró que iba a ser un año brillante y el país se quebró. ¿Recuerda usted el corralito y todo lo que vino en ese momento? Tenemos que salir todo y apedrearlo. ¿Por qué? Porque dice que al falso profeta hay que apedrearlo. Hay que apedrearlo. Pero estos agoreros que el Señor le ha dicho y me ha revelado y me dijo y todo esto, son falsos profetas. Lo que Dios ha hablado está escrito, para eso tenemos la palabra de Dios, para no caer en manos de los charlatanes, Entonces, en un mundo donde hay tantos charlatanes, acá aparece ya en el primer amigo que se levanta en Job otro charlatán, que cuando le falla el razonamiento y le falla el hecho de lo que yo he visto, entonces yo recibí una visión nocturna. Y en esa visión nocturna Dios me dijo que hay que hacer esto. Y parecería que esto tiene jerarquía. Entonces dice, no, mira, fulano de tal tiene visiones. Cuando alguien me dice, fulano de tal tiene visiones nocturnas, le digo, ¿qué comió de noche? Porque lo importante es eso, mi hermano. Comió pesado y tiene visiones nocturnas, pero yo le puedo contar sueños míos que son pura profecía. ¿Y que se deben qué? A que comí mal a la noche. Terminemos con esto. No puede ser que la fe esté en manos de gente superficial que se basa en los sentimientos y no en lo que Dios ha dicho. Dios dice y habla a través de su palabra.
Y cuando habla personalmente con uno, o cuando dice algo a través del Espíritu Santo a la persona, eso me lo tengo que guardar porque es para mí. Job sufría. Y todo el que sufre entra en un trato personal con Dios. En un trato personal con Dios. Dios es el que sabe por qué está sufriendo, no yo. Y uno tiene que saber decir, no sé. Hay gente que está sufriendo y me dice, pastor, ¿por qué sufro? No sé. Todo conocimiento tiene un límite y yo no entro en la cabeza de Dios y Dios sabe por qué. Lo único que yo puedo decir es que a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien, pero no todas las cosas le van bien. Entonces, basta de agoreros, basta de místicos, vivamos la fe en libertad, porque estos agoreros que ven y que sienten y que Dios le habla, han causado muchos desastres. Guyana, ¿ustedes se acuerdan? Jim Jones era alguien que veía y que tenía revelaciones de Dios, y todos los que tienen revelaciones llevan a la gente donde quieren. Pero la misión pastoral no es llevar a la gente donde el pastor quiere, sino donde la palabra de Dios dice que hay que llevar al pueblo. Y el respeto supremo a la palabra de Dios, a lo que Dios ha hablado, al Evangelio, a lo que Jesucristo enseñó, a lo que los apóstoles enseñaron, es la única norma que tiene que guiar la vida de los hombres, no las visiones que tiene nadie por allí. ¿Cuál es el problema que tienen? El problema que tenemos nosotros. En primer lugar, la incapacidad que tenían los amigos para aceptar la ignorancia. Tenemos que aceptar la ignorancia. Hay cosas que no sabemos, y tenemos que aceptarlo. Dios le dijo al pueblo a través de Moisés algo allí en el libro de Deuteronomio. Les dijo, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Acá están las cosas reveladas, esto es para nosotros y para nuestros hijos, pero las otras cosas secretas es de Dios únicamente. El que interpreta bien la palabra de verdad, hay momentos en que tiene que decir, no sé. Los amigos de Job son tan soberbios que no pueden decir, no sé, no sabemos. Venimos, ¿por qué? Porque Dios nos manda a llorar con los que lloran, Y muchas veces hay que llorar por los que lloran, no tratar de explicarles qué le pasó. Lo aprendí siendo muy jovencito esto, muy jovencito. Como todo pastor joven quiere tener todas las respuestas. Entonces había una mujer mayor, madre de un pastor. El pastor era muy amigo mío porque tenía mi edad y había perdido a su esposo. El Señor se lo había llevado a su esposo, un hombre de Dios. Yo la voy a visitar, vivía muy lejos, yo tuve que hacer un viaje muy largo para llegar allí. Me invita a tomar el té con ella. Yo estaba visitando a su hijo que vivía allí, pero me invita a tomar el té con ella. Nos sentamos y me empieza a contar de su esposo. Y yo, como los amigos de Job, lo que pasa, hermana, es que le quiero explicar. Porque yo creía en ese momento que el pastor tiene que explicar todas las cosas y tiene que saber todas las cosas. Y la hermana, sabiamente, me dijo, Salvador, no me explique nada, yo quiero que me escuche. Y el que sufre necesita ser escuchado. Por eso la palabra de Dios dice que hay que reír con los que ríen y hay que saber llorar con los que lloran. Y tenemos que aprender a llorar con los que lloran, no explicarle por qué lloran, sino a llorar con ellos, identificarnos con ellos. La incapacidad por aceptar la ignorancia sobre el obrar particular de Dios. Cuando alguien está sufriendo, Dios está tratando personalmente con él. No interfiera en lo que Dios hace con una explicación que puede ser negativa. Es la persona la que va a interpretar su propio dolor delante de Dios. Porque Dios está tratando con ella en ese momento. Dios estaba tratando con Job en ese momento y se metieron los amigos a meter la cuchara en el plato que no les correspondía. Y terminaron diciendo cualquier barbaridad.
Hay sufrimientos que son pruebas de Dios, hay sufrimientos que son consecuencias de Dios. Yo escuché gente decir, esto que tengo es consecuencia de mi pecado. Y ahí yo ni afirmo ni niego. Si Dios le mostró eso, tienen que aceptarlo. Pero yo no abro juicio, no soy yo el que se lo tengo que decir. A menos que sea algo tan evidente, ¿no es cierto? Tan evidente, que la lógica y la palabra de Dios apoyen, ¿no es cierto? Si alguien mete el dedo en el ventilador y se corta el dedo, se lo explico. Le digo, es un idiota usted, ¿no es cierto? Porque metió el dedo donde no debía. Pero eso es otra cosa. Estamos hablando de cosas más serias. La incapacidad de aceptar la ignorancia, la incapacidad de dejar que Dios hable, interponerse para hablar uno, y la incapacidad de silenciarse ante la soberanía de Dios. Todo lo que sucede tiene dos orígenes. O es lo que Dios me envía, o es lo que Dios permite que me pase. En el caso de Job, es lo que Dios permitió que le pasara, porque le dio permiso a Satanás para que lo zarandeara. Y todas las cosas que nos pasan porque o Dios permite que nos pasen, o porque Dios lo envía. Nada más que eso. Esas son las dos seguridades que tenemos. No todas las cosas son comprensibles. Los casos como los de Job no podemos entenderlo. No debemos pretender construir una teoría alrededor de eso. El libro de Job es el libro del sufrimiento, Y la sabiduría de Dios hace que comience con los dos capítulos donde me dicen, mira, esto es lo que no sabés. Y me muestra. Y después me dice, bueno, ahora escuchá a los que no saben y están abajo todas las pavadas que dicen. Y allí están todos los que están abajo diciendo tontería y media, ¿no? Porque no saben realmente qué es lo que pasó. Vuelvo al sermón del aposento alto y a las palabras de Jesús. Recuerdo siempre cuando leo ese versículo lo que me dijo un amigo frente a un hecho dolorosísimo, tremendo, en plena juventud. Pierde a su padre y a su madre juntos en un accidente incomprensible. Y cuando yo fui a hablar con él, a acompañarlo, él me dice, yo siento que Dios me dice las palabras que le dijo a Pedro en el aposento alto. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás después. Y sé que un día yo lo voy a entender. Lo voy a entender acá o lo voy a entender en la eternidad. Pero en algún momento lo voy a entender. Hermanos, frente al dolor y al que sufre, no intentemos explicar. Intentemos consolar. Es muy fácil al que está sufriendo destruirlo. Es muy fácil destruirlo. Pero la misión es consolarlo. Es sostenerlo. Sufre. Y porque sufre puede tener reacciones incomprensibles, pero sufre. Yo recuerdo que acompañé a una persona durante todo el proceso de desgaste de su esposa con un cáncer terminal. Lo acompañé durante todo el tiempo. Cuando la esposa murió fui a verlo. No quiso recibirme. No quiero saber nada. Di media vuelta y me fui. A la media cuadra viene alguien corriendo y dice, lo llama, porque quiere... Y me llamó para que orara con él. ¿Estaba loco? No, estaba sufriendo. ¿Me puedo ofender porque me echó? ¿No tengo que volver cuando me pidió? No es un hombre que puede dominar sus sentimientos, hay que entenderlo en su dolor.
Es fácil reír con los que ríen, lo difícil es llorar con los que lloran. Y tenemos que aprender eso. Y tenemos que aprender a que no lo sabemos todo. Y contestar como el profeta cuando Dios le hacía preguntas, que el profeta le contestaba, tú lo sabes, Señor, como diciendo, de esto yo no sé nada, tú lo sabes. Y aprender que Dios tiene siempre propósitos buenos para nuestra vida, aunque nosotros no lo entendamos en ese momento. Hermanos, sabiduría en el trato del dolor es fundamental para poder ayudar al que está sufriendo. Señor, queremos agradecerte esta mañana porque hemos podido reunirnos aquí en tu casa para alabar tu nombre. Hemos podido reunirnos alrededor de tu palabra y hemos sentido que tu palabra, a través de este libro, levanta un dedo acusador contra nosotros y contra esa facilidad que tenemos por querer explicar todas las cosas, querer entender todas las cosas o cargar sobre los demás cargas que les son impropias. Y te rogamos, Señor, que nos des sabiduría para saber acompañar y ayudar en el dolor. Que nos des sabiduría para saber callar cuando debemos callar y hablar cuando tenemos que hablar. Y que nos des en todo momento palabras compasivas, palabras de amor, palabras que bendigan a quien está a nuestro lado. Te rogamos que como verdaderos hijos tuyos sepamos, como el Señor, acercarnos a la tumba de Lázaro y llorar con los que lloran, y ir también a las bodas en Caná y reír con los que ríen. Ayúdanos, Señor, a manejar sabiamente nuestra vida para que en todo momento reaccionemos como verdaderos cristianos. Señor, queremos poner esta semana en las manos tuyas. La iniciamos con un día maravilloso y la iniciamos en la mejor compañía, que es la tuya, estando juntos en la comunión. Te rogamos, Señor, que al transitar esta semana con toda la carga de preocupaciones, de problemas que vamos a tener, podamos sentir cada día que tú nos estás acompañando, que estás viniendo con nosotros y que nos estás sosteniendo en medio de las dificultades y en medio de los problemas. Señor, que esta semana podamos honrar en todo tu nombre y dar testimonio de lo que tú eres para nosotros. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.